Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Carol Viviana Rojas, como se puede evidenciar en la cédula. Hago parte del curso Modelo y Simulación y el día de hoy voy a realizar la exposición y en esta voy a hablar de qué es el modelo y simulación. Para hablar de modelo y simulación, tenemos que entender que el modelo es un sistema desarrollado para poder entender la realidad y a partir de ella poder modificar. Entendiendo que el modelo es un sistema, yo quisiera adentrarme un poco en este concepto y desglosar partiendo de que el sistema es un conjunto de elementos que logran interrelacionarse para poder actuar y lograr un objetivo común. Cuando hablamos de elementos, estamos hablando de personas, equipos, materiales, procedimientos, información y tiempo, que es el recurso más valioso, como nos lo decía la profesora Nencimas. Dentro del sistema encontramos dos enfoques, o el sistema tiene dos enfoques, uno que es el estructural y el otro que es el funcional. Cuando hablamos del aspecto estructural, nos referimos a cómo está organizado y distribuido los diferentes elementos del sistema. Y cuando hablamos del aspecto funcional, tiene que ver con los procesos y fenómenos que ocurren en el sistema, los cuales evolucionan y cambian con el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los sistemas? Algunas de estas propiedades son la interacción, que son los elementos que se influencian mutuamente, la sinergia, que es el todo mayor que la suma de las partes, la entropía, que es la tendencia al desorden, la retroalimentación, que es la información de retorno que afecta al sistema, y el propósito objetivo, que era de lo que hablamos inicialmente, que es un fin común que busca alcanzar el sistema. El sistema se clasifica por naturaleza, por comportamiento y por la relación con el entorno. Entonces, cuando hablamos de la clasificación según la naturaleza, estamos hablando del sistema físico, que son los elementos tangibles que se pueden visualizar durante una línea de producción, como por ejemplo la maquinaria, equipos y materiales. Cuando hablamos del sistema abstracto, son los conceptos o ideas que son los que se crean a partir de una información y se estructuran. Cuando hablamos de que se clasifica según el comportamiento, hablamos de tres tipos de sistemas. El sistema determinístico, que es aquel en el que el comportamiento y los resultados son predecibles y no dependen de variabilidad o no son al azar. En este caso, por ejemplo, hablamos de las máquinas que producen productos estándar, que es algo que ya está determinado. Cuando hablamos de sistema estático son los que no cambian con el tiempo y cuando hablamos de sistema dinámico son los que cambian con el tiempo. Ahora, según su relación con el entorno, encontramos el sistema abierto y el sistema cerrado. El sistema abierto es el que interactúa con el entorno y el sistema cerrado es el que se aísla del entorno. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a pasar al tema de fondo del que vamos a tratar en esta exposición, que es el modelado y la simulación. Entonces, ¿qué es modelo? La representación de una realidad, ya sea la representación gráfica, física, icónica y simbólica. O sea, es decir, cuando nosotros hablamos de un modelo, nos referimos a la manera en que estudiamos un problema real, ya sea físico, matemático o numérico. ¿Y para qué nos sirve el modelo y la simulación? Con esta herramienta podemos representar una realidad, como decíamos, ya sea gráfica, simbólica o física. Nos ayuda a reflejar o interpretar ideas, es una herramienta de predicción y de experimentación, nos facilita la comunicación sobre los comportamientos y es útil para el entrenamiento o la instrucción. Entonces, ¿cómo se aplica en la industria para mejorar la eficiencia? Con esta herramienta podemos identificar cuellos de botella en procesos y optimizar los recursos y el tiempo. En optimización de procesos, podemos analizar diferentes escenarios e implementar mejoras basadas en resultados que ya nos ha aportado la simulación. Reducción de costos, minimiza los desperdicios y ahorra materiales y tiempo de producción. Predicción y rendimiento, evalúa nuevas estrategias antes de su implementación y analiza los riesgos y los beneficios. Nosotros podemos evitar los riesgos a través de la simulación. No estamos creando un escenario real en el que de pronto nos podamos equivocar y podamos perder tanto en costos, en tiempo, en todo lo que conlleva, sino que tenemos un sistema de simulación que nos ayuda a prevenir esos posibles riesgos. Y por último, encontramos tres tipos de modelos, que son los modelos matemáticos, que son la representación numérica de relaciones entre variables, los modelos de redes, que son las representaciones de interconexiones y flujo entre comportamientos, y los modelos de simulación. Pero antes de pasar a los diferentes modelos, quiero pasar al concepto de simulación. Y simulación, en otras palabras o en palabras cortas, es un método que nos permite recrear y analizar el comportamiento de un sistema o proceso en un entorno controlado. Como le decíamos ahorita, es la herramienta por medio de la cual nosotros podemos antecedernos a los posibles riesgos, en el cual podemos recrear las ideas que tenemos plasmadas antes de llevarla a la realidad. Entonces, como lo decía ahorita, la simulación se utiliza para ayudar a la gerencia a tomar decisiones, a prevenir posibles problemas. Es un método mediante el cual se pueden probar planes que ya están propuestos sin llevarlos a cabo. Y en pocas palabras, en síntesis, la simulación nos arroja los resultados de las preguntas que nos haríamos como, ¿qué pasaría si? Ahora sí, pasamos a los tipos de simulación. Encontramos simulación discreta, que es el análisis de eventos en momentos específicos, la simulación continua, que modela el sistema donde los cambios ocurren continuamente,
la simulación estocástica, que incorpora aleatoriedad y variabilidad, y la simulación determinística, que son los resultados predecibles sin variabilidad. Y por último, vamos a pasar a las etapas de un proyecto de simulación, que son las etapas, como lo dice la palabra, como lo dice el título, o los pasos que debemos seguir, que son uno tras de otro, o sea, estos van en cadena, uno depende del otro. En este caso, encontramos, son más etapas, pero entonces en la actividad encontramos 5 etapas. Nos preguntan específicamente por 5 etapas, que son la definición del objetivo, la recopilación de los datos, el desarrollo del modelo, la validación y verificación del modelo y el análisis de los resultados. En la primera etapa, que es la etapa para definir el objetivo, nos preguntan, ¿cómo se define el propósito general del proyecto de modelado y simulación? Este propósito se define identificando el problema principal que se debe resolver o el sistema que se quiere optimizar. En esto podemos incluir mejorar la eficiencia, reducir los costos o aumentar la capacidad de producción. ¿Cómo se deben establecer los objetivos específicos? Y estos deben ser claros y medibles, formulando preguntas concretas que la simulación debe responder, como por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de espera promedio? O cómo impacta el aumento de personal en la producción. ¿Cómo se puede identificar las necesidades y desafíos del sistema o fenómeno que se pretende estudiar? Y se pueden identificar a través de observaciones directas, entrevistas con personas claves, o sea, personas de amplia experiencia, y el análisis de documentos existentes que detallen el funcionamiento actual del sistema. Segunda etapa, la recolección de los datos. ¿Cómo se identifican los tipos de datos que se requieren para el desarrollo del modelo? Los tipos de datos se identifican analizando los objetivos del modelo y determinando qué información es crucial para simular el sistema de manera efectiva, como tiempos de ciclo y tasas de producción. ¿Cómo identifico las fuentes apropiadas para el modelo? Estas fuentes pueden incluir registros históricos, datos operacionales, entrevistas con empleados y estudios previos sobre el sistema. ¿Cómo establezco los métodos adecuados para la recolección de datos necesarios? Estos métodos pueden incluir encuestas, observaciones directas y el uso de software de captura de datos en tiempo real para recopilar información precisa y relevante. Tercera etapa, desarrollo del modelo. ¿Cómo reconozco el tipo de modelo? Y este tipo de modelo se reconoce considerando la naturaleza del sistema. Por ejemplo, si es un proceso discretamente definido, se utiliza un modelo de simulación discreta, mientras que si es un proceso continuo, se requiere un modelo continuo. ¿Cómo se plantearían las suposiciones necesarias en la construcción del modelo? Estas deben ser realistas y basadas en datos históricos y conocimientos del sistema, como asumir tiempo de servicio promedio o tasas de llegadas constantes. ¿Cómo se identifican las variables claves en la construcción del modelo? Estas se identifican analizando cuáles tienen un impacto significativo en el rendimiento del sistema, como capacidad de producción, tiempos de espera y recursos disponibles. Cuarta etapa, validación y verificación del modelo. ¿Cómo se verifica que el modelo esté construido correctamente? Se identifica revisando la lógica y el código para asegurar que se han implementado las suposiciones y estructuras correctamente y realizando pruebas de consistencia con datos históricos. ¿Qué se tendría en cuenta para establecer los escenarios para simular? Se deben definir las condiciones de operación variadas, como picos de demandas, fallo en equipo y cambios en la disposición de recursos, para evaluar la robustez del sistema bajo diferentes situaciones. Quinta etapa, el análisis de los resultados. ¿Cómo se consideran las métricas de desempeño? Estas métricas se establecen en función de los objetivos de modelo y pueden incluir tiempos de espera, utilización de recursos y costos operativos. ¿Qué se debe tener en cuenta para hacer la interpretación de los resultados de la simulación? Se deben comparar los resultados de la simulación con los objetivos que se habían establecido y los datos reales, analizando discrepancias y patrones de comportamientos del sistema. ¿Y cómo se puede utilizar los resultados de la simulación para identificar áreas de mejora o problemas en el sistema? Estos resultados nos pueden reflejar cuellos de botellas, ineficiencias y oportunidades de optimización. Y esto nos puede llevar a proponer cambios específicos para mejorar el rendimiento del sistema. Muchísimas gracias por su atención.